Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, les amo and I am grateful to be with y you this agradezco evening. estar con ustedes esta tarde. I extend a special Doy una bienvenida welcome to those especial a los que están en su último año de seminario y que están asistiendo a una transmisión del SEI por primera vez. As you continue A medida que your continúen con sus estudios, les exhorto a que se inscriban en las clases de instituto y que participen activamente en ellas a fin de aprovechar plenamente las oportunidades que tendrán de aprender y progresar espiritualmente. You also will be able to En el attend futuro TQC también podrán asistir a las charlas del SEI, que los fortalecerán y bendecirán. As I have Al estar esperando esta oportunidad de aprender con ustedes esta noche y al prepararme para ella, he llegado a comprender mejor los fuertes sentimientos que tuvo Jacob, el hermano de Nefi, cuando dijo: «Hoy me agobia el peso de un afán y deseo por el bien de vuestras almas». El mensaje que deseo compartir con ustedes esta noche me ha destilado con el tiempo sobre mi alma como rocío del cielo. Les invito a que pongan mucha atención a un tema de gran seriedad que tiene implicaciones tanto inmediatas como eternas. Es mi oración que el Espíritu Santo esté con nosotros y que nos enseñe en este tiempo que estaremos juntos. Desde hace tiempo me ha impresionado la definición sencilla y clara de la verdad que se da en el Libro de Mormón. El Espíritu habla la verdad y no miente. Por tanto, habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Así que estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Esta noche concentraremos en el primer elemento principal de la verdad que se identifica en este versículo: las cosas como realmente son. Primero repasaremos varios elementos clave del plan de felicidad de nuestro Padre Celestial como la base doctrinal para conocer y comprender las cosas como realmente son. Entonces, consideraremos los métodos de ataque que utiliza el adversario para inhibir nuestra capacidad de discernir las cosas como realmente son o para distraernos de ella. Y finalmente, hablaremos de las responsabilidades que tienen ustedes como la nueva generación. Será necesario que sean obedientes, que honren los convenios sagrados y que constantemente puedan discernir las cosas como realmente son en el mundo actual, que es cada vez más confuso y perverso. En la familia, una proclamación para el mundo, la primera presidencia y el Consejo de los 12 Apóstoles declaran que como hijos e hijas espirituales de Dios, aceptamos su plan, por el cual obtendríamos un cuerpo físico y ganaríamos experiencias terrenales para progresar hacia la perfección y finalmente cumplir nuestro destino divino como herederos de la vida eterna. Ahora bien, hermanos y hermanas, observen la importancia primordial de obtener un cuerpo físico en el proceso de progresar hacia nuestro destino divino. El profeta José Smith enseñó con claridad la importancia del cuerpo físico. Leo: «Vinimos a esta tierra para tener un cuerpo y presentarlo puro ante Dios en el reino celestial». El gran principio de la felicidad consiste en tener un cuerpo. El diablo no lo tiene, y este es su castigo. Él está contento cuando puede obtener el tabernáculo del hombre, y cuando fue expulsado por el Salvador, le pidió que lo dejara ir a una manada de cerdos, demostrando que preferiría ocupar el cuerpo de un cerdo que no tener ninguno. Todos los seres que tienen un cuerpo poseen potestad sobre los que no lo tienen. El diablo no tiene poder sobre nosotros, sino hasta donde se lo permitimos. El momento en que nos rebelamos contra cualquier cosa que viene de Dios, el diablo ejerce su dominio. Nuestro cuerpo físico hace posible que tengamos una amplitud, profundidad e intensidad de experiencia que sencillamente no podríamos obtener en nuestra existencia preterrenal. El presidente Boyka Packer enseñó: «El cuerpo y el espíritu se combinan de tal forma que el cuerpo se convierte en el instrumento de la mente y en el fundamento de nuestro carácter». Por tanto, nuestra relación con otras personas, nuestra capacidad de reconocer la verdad y de actuar de conformidad con ella, y nuestra amplitud para obedecer los principios y las ordenanzas del Evangelio de Jesucristo se aumenta mediante el cuerpo físico.
En la escuela de la vida terrenal, experimentamos ternura, amor, bondad, felicidad, pesar, desilusión, dolor e incluso los desafíos de las limitaciones físicas en formas que nos preparan para la eternidad. Dicho en forma más sencilla, hay lecciones que debemos aprender y experiencias que debemos tener, tal como las Escrituras lo describen, según la carne. Los apóstoles y los profetas constantemente han enseñado en cuanto a la importancia terrenal y eterna del cuerpo. Pablo declaró, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En la dispensación, el Señor reveló que el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre, una verdad que siempre es y siempre será. Es que el cuerpo y el espíritu constituyen nuestra realidad e identidad. Cuando el cuerpo y el espíritu están inseparablemente conectados, podemos recibir una plenitud de gozo. Cuando están separados, no podemos recibir tal bendición. El plan de nuestro Padre Celestial está diseñado para brindar dirección a sus hijos, para ayudarles a llegar a ser felices y para llevarlos a salvo hasta Él con cuerpos resucitados y exaltados. Lucifer se esfuerza por hacer que los hijos y las hijas de Dios estén confusos e infelices y por entorpecer su progreso eterno. La intención predominante del Padre de las mentiras es que todos seamos miserables como Él, y se empeña por distorsionar los elementos que más odia del plan del Padre. Satanás no tiene cuerpo y su progreso eterno se ha detenido. Tal como un dique detiene el agua que fluye en el lecho de un río, de la misma manera el progreso eterno del adversario se frustra debido a que no tiene un cuerpo físico. Como resultado de su rebelión, Lucifer se negó a sí mismo todas las bendiciones y experiencias terrenales que son posibles mediante un tabernáculo de carne y huesos. No puede aprender las lecciones que solo un espíritu encarnado puede aprender. No puede casarse ni disfrutar de las bendiciones de la procreación y de la vida familiar. No puede soportar la realidad de la resurrección literal y universal de todo el género humano. Uno de los poderosos significados en las Escrituras de la palabra condenado se ilustra en la incapacidad de seguir desarrollándose y llegar a ser más semejante a nuestro Padre Celestial. Debido a que el cuerpo físico es un elemento tan esencial del plan de felicidad del Padre y de nuestro progreso espiritual, no nos debe sorprender que Lucifer procure frustrar nuestro progreso, para lo cual nos tienta a utilizar el cuerpo de una manera inapropiada. Una de las mayores ironías de la eternidad es que el adversario, que es miserable, precisamente porque no tiene un cuerpo físico, nos invita y nos induce a compartir su miseria mediante el uso inapropiado de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la herramienta misma que no tiene y no puede utilizar es el objetivo principal de sus intentos por seducirnos hacia la destrucción física y espiritual. El adversario procura influir en nosotros tanto para que utilicemos de manera incorrecta nuestro cuerpo, como para que no le demos la importancia que tiene. Es importante que reconozcamos estos dos métodos de ataque y que los rechacemos. Cuando cualquiera de los hijos de nuestro Padre Celestial hace uso inapropiado de su tabernáculo físico al violar la ley de castidad, al consumir drogas o sustancias adictivas, al desfigurarse y deformarse a sí mismo, o cuando adora el ídolo falso de la apariencia física, ya sea la propia o la de los demás, Satanás se llena de alegría. Para aquellos que sabemos y entendemos el plan de salvación, cualquier tipo de profanación del cuerpo constituye una rebelión y un rechazo de nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios. Hermanos y hermanas, no me sería posible decirles todas las formas en que podrían hacer uso incorrecto de su cuerpo, porque hay varios modos y medios, tanto que no puedo enumerarlos. Ustedes saben lo que está bien y lo que está mal.
y tienen la responsabilidad individual de aprender por sí mismos, tanto por el estudio como por la fe, las cosas que deben y las cosas que no deben hacer, y las razones doctrinales de por qué deben o no deben hacerlas. Les testifico que a medida que deseen aprender, cuidándose a vosotros mismos y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y si observáis los mandamientos de Dios y perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestras vidas, recibirán luz espiritual y serán protegidos. Y de conformidad con su fidelidad y diligencia, tendrán el poder de discernir el engaño y rechazar los ataques del adversario cuando él los tiente a utilizar de forma inapropiada su cuerpo físico. Ahora bien, hermanos y hermanas, Satanás también se esfuerza por inducir a los hijos e hijas de Dios a restarle importancia a su cuerpo físico. No solo utilizar de forma inapropiada el cuerpo, sino restarle importancia. Este tipo de ataque en particular es muy diabólico y sutil. Quisiera dar varios ejemplos de cómo el adversario nos puede pacificar y adormecer con seguridad carnal y alentarnos a arriesgar las experiencias de aprendizaje terrenales que hicieron que nos regocijáramos en la existencia preterrenal. Por ejemplo, todos podemos disfrutar de una amplia gama de actividades sanas, amenas e interesantes. Pero le restamos importancia a nuestro cuerpo y ponemos en peligro nuestro bienestar físico cuando nos vamos a extremosos y peligrosos e insólitos en busca de una mayor y más emocionante infusión de adrenalina. Podemos buscar explicaciones racionales, que seguramente no hay nada malo con estas aparentemente inocentes hazañas y aventuras. Sin embargo, el arrestar el instrumento mismo que Dios nos ha dado para recibir las experiencias de aprendizaje de la vida terrenal, simplemente para ir en busca de una emoción o supuesta diversión, para reafirmar el amor propio o para sentirse aceptado, realmente le resta la importancia a nuestro cuerpo físico. Tristemente, algunos jóvenes y jovencitas de la iglesia en la actualidad hacen caso omiso de las cosas como realmente son y descuidan las relaciones eternas a causa de las distracciones digitales, las diversiones y los desvíos que no tienen valor perdurable. Me da muchísima pena cuando una pareja joven que se ha sellado en la casa del Señor por esta vida y por toda la eternidad, por el poder del santo sacerdocio, tiene problemas matrimoniales a causa del efecto adictivo de jugar videojuegos o de tener una vida social por Internet en forma excesiva. Un joven o una jovencita puede despreciar un sinnúmero de horas, posponer o abandonar la formación académica o vocacional y finalmente sacrificar las preciadas relaciones humanas a causa de los videojuegos y de Internet que adormecen la mente y el espíritu. Tal como el Señor declaró, por tanto, les doy este mandamiento: no desperdiciarás tu tiempo, ni esconderás tu talento en la tierra, para que no sea conocido. Quizás estén preguntando, pero hermano Bednar, usted comenzó su discurso esta noche hablando de la importancia del cuerpo físico en el progreso eterno. ¿Está acaso sugiriendo que el jugar videojuegos y que los diferentes tipos de comunicación por medio de computadoras pueden jugar un papel en restarle importancia a nuestro cuerpo físico? Hermanos y hermanas, eso es precisamente lo que estoy declarando. Permítanme explicar. Vivimos en una época en que la tecnología se puede utilizar para duplicar la realidad, para aumentar la realidad y para crear una realidad virtual. Por ejemplo, un médico puede utilizar simulación por medio de los programas de la computadora para obtener experiencia valiosa en la realización de una operación quirúrgica complicada, sin necesidad de poner en riesgo al paciente humano. Un piloto en un simulador de vuelo puede practicar repetidas veces procedimientos de aterrizaje de emergencia que podrían salvar la vida de muchos. Y los arquitectos e ingenieros pueden usar tecnologías innovadoras a fin de modelar sofisticados métodos de diseño y de construcción que reduzcan la pérdida de vidas humanas y de daños a edificios causados por terremotos y por desastres naturales. En cada uno de estos ejemplos, el alto nivel de fidelidad en la simulación o el modelo contribuye a la efectividad de la experiencia.
El término fidelidad indica la semejanza entre la realidad y la representación de la realidad. Tal simulación puede ser constructiva si la fidelidad es alta y los propósitos son buenos. Por ejemplo, brindar una experiencia que salve vidas o que mejore la calidad de vida. La imagen que están viendo en esta representación generada por la computadora es una sala de sellamientos del templo de Newport Beach, en California. Esta e imágenes similares se utilizan como parte del proceso de planificación y diseño de cada nuevo templo que se construye. La representación muestra telas, mobiliario, accesorios, iluminación, escala y proporción a fin de demostrar la forma en que cada componente se verá y se sentirá cuando se termine. En esencia, todo el templo y sus elementos están diseñados hasta el más mínimo detalle aún antes de que se inicie la construcción. La foto que ahora ven se muestra en la parte derecha de la pantalla. Es una fotografía de la sala de sellamientos del templo de Newport Beach, California. Observen la fidelidad entre la representación de la realidad, que está a la izquierda, y la realidad de la sala finalizada a la derecha. El siguiente ejemplo es una representación generada por computadora de un vestíbulo del templo de Copenhague, Dinamarca. La foto a la derecha muestra el verdadero vestíbulo del templo. En cada uno de estos ejemplos, la alta fidelidad se utiliza para lograr un importantísimo propósito: el diseño y la construcción de un hermoso y sagrado templo. Sin embargo, una simulación o modelo puede llevar al perjuicio y el peligro espiritual si la fidelidad es alta y los propósitos son malos, tal como experimentar con acciones contrarias a los mandamientos de Dios o inducirnos a pensar o hacer cosas que normalmente no pensaríamos ni haríamos, porque es solo un juego. El día de hoy elevo una voz apostólica sobre el posible impacto opresivo, sofocante, represivo y limitante de algunos tipos de interacciones y experiencias ciberespaciales en nuestra alma. Las inquietudes de las que hablo no son nuevas. Se aplican igualmente a otros tipos de medios de comunicaciones, tal como la televisión, las películas y la música. Pero hermanos y hermanas, en un mundo cibernético estos desafíos son más dominantes e intensos. Les ruego que se guarden de la influencia de las tecnologías ciberespaciales que se utilizan para producir alta fidelidad y que promueven propósitos degradantes y perversos, lo cual entorpece los sentidos y destruye al espíritu. Si el adversario no logra inducirnos a utilizar incorrectamente nuestro cuerpo físico, entonces una de sus tácticas más poderosas es engañarnos a ustedes y a mí, que tenemos espíritus encarnados, para que nos desconectemos gradualmente y físicamente de las cosas como realmente son. En esencia, nos alienta a pensar y actuar como si estuviésemos en un estado preterrenal, sin cuerpo. Y si lo dejamos, puede astutamente emplear algunos aspectos de la tecnología moderna para lograr sus propósitos. Por favor, tengan cuidado de no sumergirse y enfrascarse tanto en los píxeles, en los mensajes de texto, en los audífonos, en el Twitter y en las relaciones sociales de Internet, y en los posibles adictivos usos de medios de comunicación de Internet, al punto que no reconocen la importancia de su cuerpo físico y se pierden de la riqueza de la comunicación de persona a persona. Cuídense de las muchas formas de interacciones por computadora cuyas imágenes e información pueden tomar el lugar de experimentar tantas cosas en el mundo real. Por favor, escuchen con atención la siguiente cita, que describe una intensa relación romántica que tuvo una mujer con un pretendiente del ciberespacio. Y observen cómo el medio de comunicación le restó importancia al cuerpo físico. Leo. Así que P.F. Slider, el nombre del usuario del hombre, se convirtió en mi vida diaria. Todo lo tangible se disipó. Mi cuerpo no existía. No tenía piel, ni cabello, ni huesos. Todo deseo se había convertido en una corriente cerebral que no llegaba más allá de mi lóbulo frontal. No había salidas al aire libre, no vida social ni clima. Solo existía la pantalla, en la computadora, el teléfono, mi silla y a lo mejor un vaso de agua.
Ahora bien, como contraste, debemos prestar atención a la admonición de Pablo de que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Considere nuevamente el ejemplo que mencioné anteriormente de una pareja joven recién casada en la casa del Señor. Un cónyuge inmaduro o insensato quizás dedique una cantidad exorbitante de tiempo a jugar videojuegos, a chatear en Internet o a permitir, en otras formas, que lo digital domine las cosas como realmente son. Al principio, la inversión de tiempo quizás parezca relativamente inofensiva, justificándola como unos cuantos minutos de alivio necesario de las exigencias de un ajetreado día. Pero si se pierden oportunidades importantes de desarrollar y mejorar las habilidades interpersonales, de reír y llorar juntos y de crear un lazo profundo y perdurable de intimidad emocional, progresivamente, la diversión aparentemente inocente puede llegar a convertirse en una forma de esclavización perniciosa. Sentir el calor de un tierno abrazo de parte de nuestro compañero eterno o ver la sinceridad en los ojos de otra persona al expresar el testimonio, todas estas cosas vividas tal como realmente lo son y mediante el instrumento de nuestro cuerpo, se podrían sacrificar a cambio de una fantasía de alta fidelidad que no tiene valor perdurable. Si ustedes y yo no estamos alertas, podremos llegar a dejar de sentir, tal como la mano y la muela hace tanto tiempo. Permítame darles otro ejemplo de la desconexión gradual y física de las cosas como realmente son. En la actualidad, una persona puede entrar a un mundo virtual, tal como el programa cibernético Second Life en inglés, donde se puede asumir una nueva identidad. Una persona puede crear un avatar o un ciberpersonaje que se ajuste a su propia apariencia y comportamiento. O bien, una persona puede inventar una identidad falsa que no se relacione de ninguna manera con las cosas como realmente lo son. Por muy aproximada que sea la nueva identidad a la persona, tal comportamiento es la esencia de las cosas como realmente no son. Anteriormente definí la fidelidad de una simulación o un modelo. Ahora recalco la importancia de la fidelidad personal. La correlación entre la persona real y la identidad asumida y cibernética. Tengan a bien observar la falta de fidelidad personal en un siguiente episodio que se reportó en el diario The Wall Street Journal, un periódico en los Estados Unidos. Y leo, Rick Hoogerstratt es un corpulento hombre de 53 años con una larga cola de cabello gris, patillas gruesas y bigote blanco y negro. Rick se pasa 6 horas cada noche y a veces hasta 14 horas a la vez los fines de semana bajo la identidad de Dutch Hurenbeek, su super-yo muscular de 2 metros de alto. El personaje tiene la apariencia de un Rick más joven y más en forma. Se sienta a la computadora con las persianas cerradas mientras que su esposa, Sue, ve la televisión en la sala. El señor Hoogerstratt chatea en Internet con lo que parece ser en la pantalla una mujer pelirroja, alta y delgada. Rick nunca ha conocido a la mujer fuera del mundo cibernético de segunda vida, un mundo digital de fantasía sobre el que se ha escrito mucho. Ni siquiera ha hablado con ella por teléfono, pero su relación ha tomado dimensiones curiosamente reales. En el mundo cibernético ellos tienen 2 perros y pagan la hipoteca entre los dos, y se pasan horas haciendo compras en el centro comercial y tomando largos paseos en motocicleta. El lazo que los une es tan fuerte que hace 3 meses el señor Hoogerstratt le pidió a Janet Spillman, la mujer canadiense de 38 años que controla a la pelirroja, que se convirtiera en su esposa virtual. La mujer con la que él está legalmente casado no le ve la gracia a esto. Es un golpe tremendo, dice Sue Hoogerstratt, quien ha estado casada al señor Hoogerstratt durante 7 meses. Ahora bien, hermanos y hermanas, por favor entiendan, no estoy sugiriendo que toda la tecnología es intrínsecamente mala. No lo es, ni tampoco estoy diciendo que no debemos usar sus muchas facultades en formas apropiadas para aprender, comunicar, elevar e iluminar vidas y para edificar la iglesia. Claro que debemos hacerlo. Pero elevo mi voz de amonestación de que no debemos derrochar ni dañar las relaciones auténticas por obsesionarnos con las artificiales.
Cerca del 40% de hombres y del 53% de mujeres que juegan juegos en Internet dijeron que sus amigos virtuales eran iguales o mejores que los amigos reales. De acuerdo con una encuesta que se hizo a 30,000 videojugadores realizada por una persona que hace poco recibió su doctorado en la Universidad de Stanford, más de una cuarta parte de los videojugadores que respondieron indicaron que el momento emocional más destacado de la semana pasó o ocurrió en el mundo de la computadora. Cuán importante, cuán perdurable y cuán oportuna es la definición del Señor de la verdad, las cosas como realmente son. El profeta Alma preguntó, ¿luego, no es esto verdadero? Estaba hablando de lo que es luz y lo que es bueno, que es tan discernible que se puede gustar. Ciertamente, los que moran en la presencia del Padre ven cómo son vistos y conocidos como son conocidos, habiendo recibido de la plenitud y de su gracia. Mis queridos hermanos y hermanas, tengan cuidado. En la medida en que la fidelidad personal disminuya en las comunicaciones por computadora y que los propósitos de dichas comunicaciones sean distorsionadas, pervertidas y malignas, el potencial del desastre espiritual es peligrosamente alto. Les imploro que se alejen inmediatamente y permanentemente de tales lugares y actividades. Ahora bien, me gustaría hablar de una característica adicional de los ataques del adversario. Satanás, con frecuencia, ofrece la ilusión atrayente de la anonimidad. Lucifer siempre ha buscado realizar su obra en secreto. Recuerden, sin embargo, que la apostasía no es anónima, simplemente porque ocurre en un blog o a través de una identidad falsa, en una sala de chat o en el mundo virtual. Los pensamientos, las palabras y los hechos inmorales siempre son inmorales, incluso en el ciberespacio. Los hechos engañosos supuestamente ocultos en lo secreto, tales como descargar música ilegalmente de Internet o copiar CDs o DVDs para distribuir a amigos y familiares, son de todas maneras engañosos. Todos somos responsables ante Dios y finalmente seremos juzgados por Él de acuerdo con nuestros hechos y los deseos de nuestro corazón. Porque cuál en su pensamiento, en su corazón, tal es. El Señor sabe quiénes somos realmente nosotros, lo que realmente pensamos, lo que realmente hacemos y lo que realmente estamos llegando a ser. Nos ha advertido que los rebeldes serán traspasados de mucho pesar, porque se pregonarán sus iniquidades desde los techos de sus casas y sus hechos secretos serán revelados. Ahora bien, he elevado una voz de amonestación en cuanto a solo unos cuantos de los peligros espirituales en nuestro mundo tecnológicamente orientado rápidamente cambiante. Permítame decirles nuevamente, ni la tecnología ni el cambio rápido es por sí mismo bueno o malo. El verdadero desafío es comprender ambos dentro del contexto del plan eterno de felicidad. Lucifer los alentará a utilizar incorrectamente su cuerpo físico y a restarle la importancia que tiene. Intentará sustituir la monotonía de la repetición virtual a cambio de la variedad infinita de las creaciones de Dios y convencernos de que solo somos cosas mortales sobre las que se debe actuar, en vez de las almas eternas bendecidas con el albedrío moral de actuar por nosotros mismos. Engañosamente incita a los espíritus encarnados a perder las bendiciones y las experiencias de aprendizaje según la carne, que son posibles mediante el plan de la felicidad del Padre y de la expiación de su Hijo unigénito. Para su felicidad y protección, les invito a estudiar más diligentemente la doctrina del plan de salvación y a meditar con espíritu de oración las verdades que hemos examinado. Les ofrezco 2 preguntas para su consideración conforme mediten en forma personal y conforme estudien en espíritu de oración. Pregunta número 1. ¿El uso de varias tecnologías y medios de comunicación invitan o impiden la compañía constante del Espíritu Santo en su vida? Pregunta número 2. ¿El tiempo que pasa haciendo el uso de las diferentes tecnologías y medios de comunicación aumentan o restringen su capacidad de vivir, de amar y de servir en formas significativas? Les prometo que recibirán respuestas, inspiración e instrucción del Espíritu Santo que se ajuste a sus circunstancias y necesidades personales.
Repito y afirmo la enseñanza del profeta José. Todos los seres que tienen cuerpos tienen dominio sobre los que no los tienen. El diablo no tiene poder sobre nosotros, sino hasta donde se lo permitimos. Estas verdades eternas sobre la importancia de nuestro cuerpo físico los fortalecerán en contra del engaño y los ataques del adversario. Uno de mis más profundos deseos para ustedes es que tengan y obtengan un testimonio cada vez mayor de la resurrección y un agradecimiento cada vez mayor por Él, incluso su propia resurrección, con un cuerpo celestial exaltado por causa de vuestra fe en el Señor Jesucristo, de acuerdo con la promesa. Ahora, quisiera hablarles específicamente a ustedes como realmente son. En realidad, ustedes son la nueva generación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En octubre de 1997, el elder Neil A. Maxwell visitó el campus de la Universidad de Brigham Young, Idaho, para hablar en un devocional. Durante el día que estuvo en el campus, hablamos sobre una variedad de temas del Evangelio en general y sobre la juventud de la Iglesia en particular. Recuerdo que el elder Maxwell hizo una declaración que causó una gran impresión en mí. Esto fue lo que dijo: la juventud de esta generación tiene una capacidad mayor de obedecer que cualquier generación anterior. Luego indicó que su declaración provenía de una verdad que enseñó el presidente George Buchanan. Dios ha reservado espíritus para esta dispensación que tienen el valor y la determinación de enfrentar el mundo y todos los poderes del maligno, visibles e invisibles, para proclamar el Evangelio y mantener la verdad y establecer y edificar la Sión de nuestro Dios sin temor a todas las consecuencias. Ha enviado estos espíritus durante esta generación a fin de establecer los cimientos de Sión para que nunca más sea derrocada y para levantar simiente que será justa y que será honrada y que honorará a Dios y que lo hará de forma suprema y será obediente a Él en toda circunstancia. Ahora bien, hermanos y hermanas, los padres y los líderes de la Iglesia con frecuencia hacen hincapié en que los jóvenes y las jovencitas de esta generación se han reservado para esta época de la historia del mundo y que son algunos de los hijos más valientes de nuestro Padre Celestial. Es cierto que estas declaraciones son verdaderas, pero con frecuencia me he preguntado si los jóvenes escuchan esta descripción tan frecuente que se convierte en algo trillado y que su importancia y profundas implicaciones se pasan por alto. Sabemos que aquel a quien mucho se da, mucho se requiere. Y las enseñanzas del presidente Cannon y del elder Maxwell nos ayudan a comprender más plenamente lo que se requiere de nosotros en la actualidad. Ustedes y yo debemos ser valientes y obedientes a Él en toda circunstancia. Por tanto, la obediencia es el arma principal en la que la nueva generación debe confiar en la lucha de los últimos días entre el bien y el mal. Nos regocijamos que el Señor, mediante sus siervos autorizados, ha elevado el nivel de los requisitos para los jóvenes y las jovencitas de la actualidad. Dado lo que sabemos en cuanto a quiénes somos y por qué estamos en la tierra, agradecemos y apreciamos tal dirección inspirada. Y debemos reconocer que Lucifer se encuentra incesantemente por bajar el nivel de los requisitos, para lo cual intenta persuadirnos a utilizar incorrectamente nuestro cuerpo físico y restarle la importancia que tiene. El Salvador nos ha advertido repetidamente que nos cuidemos del engaño del adversario, y Jesús respondió y le dijo: mirad, que nadie os engañe, porque en aquellos días también se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, a tal grado que engañarán, si fuere posible, aun a los mismos escogidos que son los escogidos conforme al convenio. Y el que atesore mi palabra no será engañado. La obediencia abre la puerta a la compañía constante del Espíritu Santo. Y los dones y habilidades espirituales activados por el poder del Espíritu Santo nos permiten evitar ser engañados, al mismo tiempo que nos permiten ver, sentir, conocer, entender y recordar las cosas como realmente son.
Ustedes y yo hemos sido investidos con una mayor capacidad de obedecer precisamente por esas razones. Moroni declaró, escuchad las palabras del Señor y pedid al Padre, en el nombre de Jesús, cualquiera cosa que necesitéis. No dudéis, mas sed creyentes, y empezad, como en los días antiguos, y allegaos al Señor con todo vuestro corazón, y labrad vuestra propia salvación con temor y temblor ante Él. Sed prudentes en los días de vuestra probación. Despojaos de toda impureza. No pidáis para dar satisfacción a vuestras concupiscencias, sino pedid con una resolución inquebrantable para que no cedáis a ninguna tentación, sino que sirváis al verdadero Dios viviente. Conforme prestemos atención a ese consejo inspirado, podemos ser bendecidos y seremos bendecidos para reconocer y rechazar los ataques del adversario el día de hoy y en los días que están por venir. Podemos cumplir y cumpliremos nuestras responsabilidades preordenadas y contribuir a la obra del Señor en todo el mundo. Testifico que Dios vive y que es nuestro Padre Celestial. Él es el autor del plan de salvación. Jesús es el Cristo, el Redentor cuyo cuerpo fue molido, quebrantado y desgarrado por nosotros cuando ofreció el sacrificio expiatorio. Él resucitó, Él vive y está a la cabeza de esta, su iglesia en estos últimos días. Mis queridos hermanos y hermanas, el estar envuelto entre los brazos de su amor será una experiencia real y no virtual. Testifico que podemos ser bendecidos y que seremos bendecidos con el valor y la determinación de enfrentar el mundo y todos los poderes del maligno. La rectitud prevalecerá. Ninguna mano impía puede detener el progreso de esta obra. Testifico de estas cosas como realmente son y como realmente serán. En el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.